14 casas fueron irrumpidas al mismo tiempo, 15 objetivos, una sola noche y 2 nombres que paralizaron al país entero, el Carnal y el Pelayo. El operativo no tuvo margen de error, fue ejecutado con precisión entre sombras, sirenas apagadas y órdenes susurradas por radio. A las 3:27 de la madrugada, el país respiraba todavía en silencio. Pero en el fondo ya ardía una tormenta, un rugido organizado que estaba a punto de destrozar las puertas del crimen en el centro de México. En solo 9 minutos, las fuerzas federales ingresaron a 14 propiedades ubicadas en 4 estados: Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México. Lo que ocurrió adentro no fue un simple cateo, fue una purga quirúrgica, una sentencia largamente esperada, un mensaje para quienes creyeron que el narco seguía ganando la batalla y lo más impresionante apenas comenzaba. Frente a cámaras de vigilancia quedaron grabadas imágenes que parecen sacadas de una serie de ficción. Vehículos blindados rompiendo patios, comandos encapuchados bajando con escudos y criminales saliendo en ropa interior esposados, sin entender cómo los encontraron. Entre ellos, 2 figuras clave que llevaban años evadiendo la justicia con identidades falsas, sobornos millonarios y redes de protección política. Isaí Gabriel Armendáriz Franco, mejor conocido como el Carnal de 34 años, Ignacio Ramírez Pelayo, alias el Pelayo de 44. Ambos eran las cabezas visibles de una célula criminal que había sembrado conflicto, sustancias y extorsión en al menos 5 estados. Ambos cayeron al mismo tiempo. Cuando los agentes entraron a sus casas, no se resistieron, no pudieron, estaban rodeados. En la residencia del Carnal se encontraron 14 vehículos de lujo, 5 motocicletas, 2 cuatrimotos, objetos cortos y largos, radios encriptados, dinero y algo más. Un chaleco táctico con las iniciales HG bordadas a mano, una señal de poder o de arrogancia. Y en el caso del Pelayo, lo que descubrieron fue más inquietante. Una habitación completa convertida en centro de comando, monitores, mapas digitales, celulares encriptados y libretas con coordenadas y nombres. Una de ellas tenía una frase escrita en tinta negra: "El sur no responde, el centro es nuestro". Ese mensaje fue leído por los mismos agentes que lideraron el operativo y de inmediato se encendieron todas las alarmas institucionales, porque esa no era solo una red de distribución, era un sistema, una estructura empresarial del crimen, una maquinaria con millones de pesos en circulación, rutas establecidas, protección armada y sobre todo impunidad histórica hasta que llegaron ellos. Marina, Ejército, Guardia Nacional, FGR, SSPC, coordinados sin fuga, sin margen, sin falla y en medio de todos una figura conocida, un hombre que se ha vuelto símbolo de acción, estrategia y cero tolerancia, Omar García Harfuch. Él no esperó a que el conflicto tocara la puerta, fue por ella y esta vez le arrancó los dientes, porque lo que se decomisó en esas 15 propiedades no fue solo sustancias ni dinero, fue algo mucho más profundo. El esqueleto completo de una célula delictiva que operaba a plena luz del día, cruzando territorios con total control, 2 kilogramos de sustancias, 3,000 dosis listas para distribución, 7 objetos de fuego, 58 teléfonos inteligentes, 5 computadoras, 9 básculas grameras y papeles con pagos semanales a funcionarios aún no identificados. Todo eso en menos de una hora. El golpe financiero estimado, 97 millones de pesos. La fractura operativa total. El mensaje contundente, porque esta vez el Estado no solo reaccionó, se adelantó, y lo que se encontró dentro de una de esas libretas podría abrir una nueva línea de investigación nacional. Pero antes de eso, hay que entender dónde empezó todo y cómo esta célula logró infiltrarse en 4 estados sin que nadie los detuviera. Lo que revelaron los primeros cateos cambiaría todo para siempre. La colonia parecía tranquila, casas cerradas, perros ladrando a la nada y ese tipo de silencio que solo aparece antes del caos. Eran las 2:50 de la madrugada del pasado viernes cuando una señal encriptada salió desde un inmueble de apariencia común en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. No era un mensaje, era un pulso, una activación remota desde un dispositivo oculto en el respaldo de una sala. Los satélites lo detectaron en menos de 30 segundos. El Sistema de Vigilancia Nacional lo clasificó como anomalía de frecuencia clase 1. Eso bastó. En menos de 5 minutos se activó un protocolo interinstitucional que llevaba semanas planeándose en la sombra, 15 órdenes de cateo listas para ejecutarse de manera simultánea en 4 entidades. El objetivo, desmantelar una red que llevaba años en movimiento disfrazada de normalidad. Lo que pocas personas sabían es que todo empezó con un error, uno pequeño pero suficiente. Un mensajero de aplicaciones fue detenido en un filtro aleatorio semanas antes en Cuernavaca. Llevaba una caja con material. Era un encargo. Pero al revisar su teléfono,
Los agentes notaron algo que no cuadraba, una conversación con alguien registrado como el viejo Pelayo, con coordenadas, pagos y un código recurrente, LC34. Ese código resultó ser una clave interna, un identificador de entregas ligado a la célula del Carnal y el Pelayo. A partir de ese instante, la investigación cambió de escala. Inteligencia Naval rastreó los movimientos de al menos 6 objetivos durante 14 días. Se cruzaron placas, señales de GPS, pagos digitales y accesos a zonas residenciales sin razón aparente. Fue así como surgió el mapa. Un patrón de visitas, de encuentros, de entregas, un sistema criminal disfrazado de rutina, pero lo más extraño no era lo que hacían, era cómo lo hacían. Se movían con precisión quirúrgica, usando vehículos de lujo, con blindaje invisible, placas sobrepuestas y conductores que parecían ejecutivos. Los domicilios intervenidos eran casas de 2 pisos perfectamente ubicadas, algunas incluso con cámaras de seguridad falsas colocadas a propósito para simular vigilancia común. En Morelos, un inmueble de fachada pintada de amarillo escondía un cuarto subterráneo con ventilación forzada. Dentro había radios de onda corta, una consola de vigilancia satelital y, lo más revelador, un servidor portátil con acceso a la red oscura. Ese hallazgo fue posible el primero en confirmar lo impensable. La célula no era solo agresiva, era tecnológica, precisa, silenciosa. No dejaban rastro, no usaban teléfonos convencionales, solo plataformas cifradas, papel moneda y rutas variables. Pero hubo un segundo error, una compra en efectivo de más de 400,000 pesos por un lote de motocicletas deportivas, sin factura, sin registro, en un lote que estaba bajo investigación por lavado. El comprador, Ignacio Ramírez Pelayo. Ese fue el punto de quiebre. Las agencias unieron datos. El juez firmó y la madrugada del 24 de noviembre se transformó en el escenario de una operación quirúrgica federal. Pero lo que nadie sabía era que al inspeccionar los primeros inmuebles, los agentes no solo encontrarían objetos, sustancias o dinero, encontrarían algo mucho más perturbador, una lista con nombres, alias, fechas y una categoría escrita en rojo, operadores clave no tocables. ¿Quiénes estaban en esa lista? ¿Y por qué algunos de ellos aún trabajan dentro del sistema? El silencio no duró mucho. A las 3:32 de la madrugada las sirenas comenzaron a sonar, pero no eran sirenas comunes. Eran pulsos codificados, señales de inicio. Para un operativo de alto riesgo, cada escuadra federal ya estaba en posición. Las coordenadas habían sido confirmadas una última vez, y desde el búnker central en la Ciudad de México, la voz de mando fue clara: Eyeyutanya. El primer ingreso ocurrió en la colonia Lomas de Padierna, al sur de la capital, una casa con fachada azul, portón de madera y cámaras simuladas. Dentro dormía uno de los objetivos principales, un hombre apodado El Coco, encargado de la distribución regional de objetos. Al sentir la explosión de la puerta, alcanzó a tomar su pistola, pero no disparó. Frente a él había 5 elementos tácticos con escudos, visores térmicos y fusiles apuntando al corazón. Piso, manos donde podamos verlas. Fue el primer aseguramiento y la señal para que las demás escuadras entraran. En Puebla, al mismo tiempo, otro equipo rodeaba una residencia de 2 pisos con cochera abierta y luces encendidas. Algo no cuadraba, el lugar parecía despierto. 2 hombres estaban en la azotea, fumaban riendo. Uno de ellos era Isaí Gabriel Armendáriz Franco, el Carnal. Cuando vio los primeros movimientos gritó: «Están aquí, muévanse al fondo». Y entonces comenzó el fuego. Desde el interior del inmueble salieron los primeros disparos. Ráfagas cortas, precisas desde objetos largos. Los agentes se cubrieron detrás de una camioneta blindada. Uno de ellos, de nombre Hugo, fue alcanzado por una esquirla en el brazo. Apretó los dientes, no gritó y siguió dando órdenes, porque la prioridad era una: capturarlos vivos. En menos de 60 segundos el perímetro fue asegurado. Los francotiradores en los techos contuvieron a los escoltas. Un dron sobrevolaba la zona con visión térmica. Cada movimiento estaba siendo grabado en tiempo real desde el Centro de Comando Nacional. La orden de Harfuch había sido específica: no queremos cuerpos, queremos estructuras, queremos información. Y así fue. Cuando finalmente ingresaron al inmueble, el Carnal estaba tirado en el suelo, sin camisa, con las manos sobre la cabeza. Respiraba agitado, pero en los ojos no había miedo, había rabia. «Se tardaron, culeros», eso dijo. Y a su lado, una caja fuerte abierta llena de dólares, sustancias y 2 pasaportes falsos. Mientras tanto, en Cuernavaca, otro operativo simultáneo se salía de control. Uno de los objetivos, apodado Rulo, intentó escapar en una motocicleta Yamaha. Al salir del inmueble, cruzó la calle a toda velocidad, pero no contó con que la calle ya estaba bloqueada. Una patrulla se atravesó. Justo a tiempo,
el impacto fue brutal. Rulo salió volando, cayó sobre el pavimento y quedó inconsciente. Dentro del vehículo que intentó usar para huir, los agentes encontraron una libreta con algo más que nombres. Había croquis, mapas, planos de rutas alternas y una hoja escrita a mano con tinta azul. Preparar mudanza a Oaxaca. Contacto P. Vargas Jueves. Eso cambió todo porque esa mudanza implicaba un desplazamiento estructural, una fuga organizada, un paso más allá, y la persona mencionada como contacto ya había aparecido antes en otros operativos. Se llamaba Andrés, tenía apenas 17 años. Lo detuvieron en el cateo número 8, en una casa modesta al oriente de Cuautla. No portaba objetos, no gritó, solo levantó las manos y se entregó sin resistencia. Vestía un short gris, una camiseta del América y chanclas gastadas. Era el menor de todos los detenidos, el más delgado, el más confundido. Cuando lo subieron a la patrulla, uno de los agentes le preguntó, ¿qué hacías ahí? Y Andrés respondió con una voz que apenas se escuchaba. Lavaba las motos, me daban 100 por noche, $100 por limpiar vehículos que valían más de 1 millón, $100 por ser la última ficha de una red donde cada engranaje servía para que los líderes nunca tocaran el polvo. Andrés no tenía antecedentes, tampoco familia presente. Su madre había desaparecido años antes en Guerrero. Su padre, preso por distribución en el reclusorio sur, vivía con su abuela y la necesidad lo arrastró a donde nunca debió estar. Como él, había al menos otros 3 jóvenes que no portaban objetos. Uno de ellos, Julio, tenía 22. Trabajaba como mecánico en un taller vinculado con la célula criminal. Según su testimonio, su tarea era sencilla: instalar compartimentos secretos en las camionetas de lujo. No preguntaba para qué, solo cobraba. Y había otro más, un rostro que no aparecía en los informes iniciales, una mujer. Su nombre, Mariela Torres, 38 años, madre soltera, extrabajadora de una agencia de telefonía. Fue asegurada en una casa en Cuernavaca donde se encontraron 18 teléfonos celulares y 4 equipos de cómputo. Ella los programaba, los configuraba, les instalaba software de rastreo, de borrado remoto, de comunicación cifrada. No soy narca, solo hago lo que me piden, dijo entre lágrimas al ser detenida. Los agentes que la escoltaron declararon que no llevaba joyas, no tenía lujos, ni siquiera un auto propio. Vivía en una pensión, pero sabía exactamente lo que hacía. No eran criminales comunes, eran piezas marginales de una estructura más grande, un engranaje invisible que mantenía a flote la maquinaria del miedo. Porque por cada líder como el Carnal o el Pelayo había decenas de personas como Mariela, Andrés o Julio, atrapados entre la necesidad, el silencio y el crimen. Algunos lo sabían, otros solo querían sobrevivir, pero el más aterrador de todos no fue ninguno de ellos. Fue un hombre capturado en el cateo número 14 en una casa de lujo al sur de Puebla. Tenía 62 años, canoso, elegante, tranquilo. Dijo llamarse Pablo, pero sus papeles estaban a nombre de otro, y lo que encontraron en su oficina personal heló la sangre de los investigadores. 12 carpetas físicas, códigos, fotografías aéreas, mapa de rutas nacionales y un nombre en clave escrito en mayúsculas. ¿Qué significaba o quién era realmente ese hombre? ¿Y qué conexión tenía con algo mucho más grande de lo que parecía? No era una banda. Era una empresa delictiva, y sus tentáculos alcanzaban 4 estados y 3 niveles de operación. Al revisar los documentos encontrados en los cateos, los investigadores trazaron la estructura con precisión casi matemática. Nivel 1, liderazgo operativo, 2 nombres al mando, el Carnal y el Pelayo. Uno movía sustancias, el otro objetos. Ambos coordinaban desde zonas residenciales sin llamar la atención, usando a intermediarios para no ensuciarse. Nivel 2, logística y distribución. Aquí operaban los líderes de plaza, coordinadores que se encargaban de movilizar los cargamentos por rutas específicas. Cada uno tenía bajo su control al menos 3 casas de seguridad, 2 talleres de modificación vehicular y una red de mensajeros que transportaban la mercancía en motocicletas, racers, motos. Nivel 3, operación civil, el corazón invisible. Jóvenes como Andrés, técnicos como Mariela, conductores de aplicaciones, dueños de talleres mecánicos, comerciantes bajo amenaza, todos parte de un engranaje silencioso que mantenía viva la estructura. El patrón era siempre el mismo. Las sustancias ingresaban por Morelos en vehículos modificados con doble fondo. Se almacenaban por horas en casas de seguridad disfrazadas de residencias comunes. De ahí se fraccionaba en pequeñas dosis empaquetadas con precisión quirúrgica, pesadas en básculas grameras y etiquetadas con iniciales. CP, BN, TR, 3 siglas que según los analistas no solo representaban calidades o zonas, sino rutas internas, contactos, clientes institucionales.
Las sustancias viajaban hacia la capital en racers o motos, muchas veces con mujeres al volante. Si eran detenidas, fingían ser repartidoras. Nadie sospechaba. El dinero volvía por la misma vía, en sobres, en mochilas, en compartimentos ocultos. Y con ese dinero se compraban vehículos de lujo, propiedades, objetos cortos y largos, radios encriptados, tecnología de vigilancia, todo sin pasar por el sistema bancario formal. 14 inmuebles funcionaban como nodos. Cada uno tenía un propósito. Uno almacenaba sustancias, otro vehículos, otro efectivo, otro teléfonos y laptops. Uno más, objetos. En total, 97 millones de pesos en activos ilegales. Pero lo más alarmante no fue el dinero ni las sustancias, fue la presencia de mapas con señalética táctica. Cada punto rojo representaba una casa segura, cada azul una zona de paso, los verdes puntos de vigilancia, y uno solo estaba marcado en negro con una sola palabra, reunión. Esa palabra apareció en 5 carpetas distintas y en todos los casos estaba vinculada a una dirección en la Ciudad de México, un edificio discreto de oficinas compartidas en la delegación Benito Juárez, donde según los documentos se realizaban juntas mensuales para evaluar flujo, ajustar tarifas y rotar personal. Sí, como en cualquier empresa, pero esta no vendía servicios, vendía conflicto. Y justo cuando creían que ya lo habían visto todo, una revelación cambiaría el rumbo de la investigación para siempre. La libreta parecía común, pasta negra, hojas rayadas, algunas manchas de café y páginas arrancadas. Pero cuando los peritos la abrieron en la página número 31, encontraron algo que no estaba en ningún otro expediente, una lista con nombres completos, claves alfanuméricas y cargos institucionales. Oh sí, cargos de personas que en teoría deberían haber detenido a El Carnal y El Pelayo hace años. Un comandante municipal, un subdirector de área en una fiscalía estatal, un ministerial de Ciudad de México y un actual funcionario de nivel medio en la SSPC, todos mencionados con detalles fríos. Recibe semanal, solo pasa info, no operativo, silencio garantizado. El hallazgo fue tan grave que el análisis forense se selló en sobre rojo y fue enviado directamente al gabinete de seguridad. Al mismo tiempo, en otro cateo realizado en el municipio de Atlixco, Puebla, los agentes encontraron una caja fuerte oculta detrás de un espejo. Dentro, pasaportes, euros, 2 relojes valuados en más de 1 millón de pesos y un USB. Al conectarlo descubrieron archivos de audio. Uno de ellos, con fecha del mes pasado, contenía una conversación grabada sin consentimiento. La voz principal era de Ignacio El Pelayo. El fragmento recuperado decía: «Tenemos margen para otro mes. Si no cierran el operativo del norte, nos mudamos. Los de la zona centro ya están cuadrando con el contacto del Congreso». Congreso, y la palabra cayó como plomo. Estaban hablando de protección política, de nexos con funcionarios legislativos. Los analistas cruzaron las llamadas salientes de los detenidos y, en efecto, varios números coincidían con líneas institucionales registradas en bases públicas. Uno de esos números había llamado 42 veces a una extensión dentro de una delegación de la Cámara de Diputados, otro a una sede estatal de un partido político en Morelos, y los nombres fueron protegidos por ahora, pero la alerta fue inmediata. Este caso no solo toca el crimen, toca el poder. Y entonces llegó el punto de quiebre. Un audio enviado desde una plataforma cifrada fue interceptado la noche posterior a los cateos. Estaba destinado a un contacto con alias P. Vargas y decía lo siguiente: «Confirmado, perdimos todo. Reubicación inmediata. Nivel rojo, mover los puntos a Oaxaca y Chiapas. Repetimos, patrón sur. Solo hablar con Harf si lo aprueba arriba». Hablar con Harf, eso implicaba que conocían su papel, su presencia y, peor aún, sus movimientos. ¿Quién era realmente P. Vargas? ¿Y por qué mencionaban a Harf en un mensaje interno de fuga? Ese audio lo cambió todo, porque si los criminales sabían de la operación antes de que ocurriera, alguien desde dentro estaba hablando. Y lo que haría Harf al recibir esta información marcaría el siguiente paso de una guerra silenciosa que ya no podía seguir en la sombra. La reunión fue cerrada, 7 sillas, 2 pantallas encendidas y en el centro de la mesa el sobre rojo con la libreta. Era el mediodía del sábado. Afuera, la Ciudad de México hervía en tráfico, gritos y rutinas. Adentro, la estrategia nacional se redefinía en tiempo real. La información no dejaba lugar a dudas, nombres, cargos, enlaces y una red de protección que llegaba más lejos de lo que cualquiera había anticipado. Frente a todos, Omar García Harfuch se mantuvo en silencio por varios minutos. Leía, subrayaba, observaba los rostros en la sala. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: «Solo esto, vamos a desarticular esto hasta la última raíz. Y si hay alguien de este lado que se ha vendido, también lo vamos a exhibir». No era una declaración política, era una sentencia.
En Puebla, un mecánico fue levantado 2 días después del operativo. Había aparecido en una lista. No era criminal, pero había reparado una de las camionetas blindadas sin saber a quién pertenecía. Su cuerpo fue hallado horas más tarde con un letrero por soplón. La célula estaba herida, y eso la volvía más peligrosa. En redes sociales comenzaron a circular mensajes ambiguos, cuentas recién creadas que compartían videos de objetos, frases como "esto no se queda así" y amenazas contra las ratas que hablaron. El narco no solo perdió estructura, perdió cara, perdió control. Y en su mundo eso se paga con sangre. Pero las repercusiones no fueron solo del lado criminal. En los barrios donde se ejecutaron los cateos comenzó a surgir una palabra ausente por años: esperanza. Locatarios del mercado de Cuautitlán Izcalli relataron que por primera vez en meses vieron patrullas estacionadas frente a las escuelas. No solo de paso, una mujer lloró al ver una base móvil de la Guardia Nacional instalada en su colonia. Pensé que esto nunca iba a pasar, que aquí solo mandaban ellos. Los efectos también se sintieron en la política. 3 funcionarios solicitaron bajas temporales, uno desapareció de los reflectores, y una diputada local mencionada indirectamente en una de las carpetas encontradas ofreció una rueda de prensa para aclarar que no conoce a ningún Pelayo ni a ningún carnal, demasiado específica para no levantar sospechas. Mientras tanto, la fiscalía comenzó a recibir denuncias anónimas, audios, nombres, fotografías, rutas. Por primera vez el miedo estaba cambiando de bando, porque cuando el crimen se siente invencible, la gente calla. Pero cuando ve que caen los jefes, la voz regresa, y aún más importante, la confianza comienza a reconstruirse. Pero ese proceso es frágil, lento, doloroso, porque aunque el Estado mostró los dientes, el monstruo no ha fallecido, solo se ha replegado, y desde la sombra prepara su siguiente movimiento. Y en medio de esa tensión, una figura se convirtió en el blanco de todas las miradas. No era un criminal, era el hombre que los enfrentó, y su nombre es Omar García Harfuch. Las imágenes comenzaron a circular antes de que los noticieros pudieran confirmar la historia. Videos de cateos, fotos del carnal esposado, la libreta con nombres, del arsenal sobre la mesa y en medio de todo un rostro, Harfuch de pie frente al mapa con el dedo marcando el siguiente punto. En cuestión de horas, los hashtags estallaron, pero más allá de las redes, el país reaccionó con algo más profundo que un like rabia. Porque lo revelado en esta operación no fue solo una red criminal, fue un espejo, un reflejo de todo lo que hemos permitido, de cada funcionario que miró hacia otro lado, de cada ciudadano que tuvo que callar para no perder la vida, de cada joven que como Andrés lavaba motos de narcos por 100 pesos. Y en ese espejo también estamos nosotros, los que normalizamos el conflicto, los que escuchamos historias como esta y decimos, es lo de siempre. Los que encendemos la televisión vemos sangre y cambiamos el canal. Pero esta vez algo se quebró porque no cayeron pistoleros, cayeron jefes, no se aseguraron casas vacías. Se recuperó patrimonio narco por 97 millones de pesos. Y no fue una redada improvisada, fue una estrategia quirúrgica que solo pudo haberse ejecutado con precisión cuando al frente está alguien que no le tiene miedo al sistema. Omar García Harfuch no solo coordinó, expuso. Y esa decisión en un país donde muchos prefieren sobrevivir en silencio es más peligrosa que cualquier objeto. En los pasillos del poder ya hay nerviosismo. Se preguntan quién sigue, quién más está en la lista y hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado ahora que se atrevió a actuar. Porque lo que cayó aquí no fue solo una célula delictiva, fue una parte del muro de impunidad que lleva décadas sosteniendo a los verdaderos intocables. Y la pregunta que queda es tan clara como dolorosa. ¿Cuántos carnales siguen libres? ¿Porque alguien los mantiene invisibles? Ok,